Este es un video más de la serie de videos de gestión empresarial y lo hemos llamado De la idea al hecho, la necesidad de un plan de negocios. Y nos estamos basando en la conocida frase de que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, en este caso vamos a decir, bueno, de la idea al hecho tiene que haber un plan de negocios. Entonces, de la idea al hecho hay un plan de negocios. Sin un plan de negocios es muy difícil llevar a la realidad en forma exitosa un negocio. Dice Scott Belsky, que es un emprendedor exitoso de una empresa que se llama Behance, dice, no es sobre las ideas, sino hacer que éstas se vuelvan realidad. Entonces, uno puede tener una idea muy buena, sin embargo, tiene que ser capaz de llevarla a la realidad, de plantearla de manera adecuada y de convencer entonces a clientes, a inversionistas, a proveedores, por ejemplo, de poder llevar esa idea a la realidad. Ahora entonces, ¿por qué emprendemos? ¿Por qué decidimos hacer un negocio propio? Bueno, muchas veces queremos libertad. Uno quiere ser entonces su propio jefe y tomar sus propias decisiones. Obviamente desea ganar dinero y tener pues libertad financiera también y expresar creatividad, poder hacer entonces las cosas a su modo. En otras ocasiones esto se da por necesidad, por la pérdida del empleo, por ejemplo, y es lo que prácticamente obliga a algunas personas a emprender, entre otras razones. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué necesito para emprender? Primero que todo, tiene que haber una disposición a correr riesgos. Sin eso es imposible llevar a cabo un negocio. Se requiere perseverancia y tenacidad. Con frecuencia las cosas pues no salen como se esperan y entonces pues se requiere volver a intentarlo. Se requieren habilidades técnicas, o sea, uno necesita tener la capacidad para elaborar algún tipo de producto, para llevar a cabo un proceso de producción. Pero también habilidades empresariales. Necesitamos saber cómo gestionar la empresa, cómo hacerla crecer, lo que hablamos en el video anterior. Y luego, pues habilidades sociales. Necesitamos entonces habilidades para liderar la empresa, para poder atraer empleados, para poder trabajar en equipo, por ejemplo. Luego necesitamos una buena idea, una idea tal que podamos creer en ella y que sea una idea viable. Y finalmente necesitamos recursos. Sin recursos pues no podemos tener todo lo anterior, pero si no tenemos los recursos no lo podemos llevar a la realidad. Así que entonces necesitamos el financiamiento. Y para esto entonces es clave un plan de negocios. Es prácticamente imposible ir a hablar con un inversionista y decir, bueno, necesito que usted me provea recursos sin plantearle seriamente un plan, o en un banco, por ejemplo, sin tener un plan de negocios adecuado. ¿Qué debe contener este plan de negocios? Bueno, debe abarcar una clara definición de la idea y del negocio. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿Cuáles son los objetivos y cuáles van a ser los factores clave de éxito de este negocio? Además, el plan de negocio debe tener una visualización clara de cuál es el mercado, un análisis entonces de la industria y de la competencia. Debe tener claro cuáles van a ser los factores diferenciadores del producto y los nichos que se van a atacar. Y plantear las estrategias de marketing, de publicidad, por ejemplo, que sean las adecuadas para el producto. Y tener claramente establecido cuál es la demanda del producto y los posibles precios a los cuales se puede vender el producto. Luego debe haber un análisis organizacional, establecer entonces cuál es el recurso humano y cuál va a ser entonces la estructura de la organización que se va a requerir. Luego es fundamental una sección relacionada con aspectos meramente operativos, con aspectos relacionados con la producción. Por ejemplo, cuáles son las instalaciones, el equipamiento, la ubicación, cuáles son las alternativas tecnológicas. Los aspectos legales son fundamentales, cuáles son los requisitos legales y las regulaciones en caso de que apliquen. Y todo esto desemboca en un plan financiero y de riesgos. El análisis de mercado va a poder darnos una proyección de los ingresos. Los análisis de organización, lo operativo y legal nos van a dar entonces también una proyección de los costos.
y así entonces podremos proyectar un flujo de caja, podremos proyectar estados financieros y poder saber entonces cuál es la inversión requerida para entonces poder tener claros si va a haber una adecuada recuperación de los fondos y entonces poder identificar los principales riesgos y cómo vamos a gestionar esos riesgos. Hacer un plan de negocios no garantiza el éxito, pero no hacerlo casi siempre asegura el fracaso. El plan de negocios es muy importante y podemos verlo, por ejemplo, en un mapa. El plan de negocios nos ayuda a visualizar dónde empezamos y a dónde queremos llegar. Entonces, en ese sentido, el plan de negocios nos sirve de hoja de ruta y de análisis estratégico. También el plan de negocios nos sirve para conocer todo este terreno, o sea, conocer cuál es el sector por el que vamos a transitar y la competencia que vamos a enfrentar. Nos facilita comprobar la coherencia del proyecto. Es diferente cuando uno tiene una idea en la mente a cuando la ha planteado por escrito y sobre todo si se la ha formulado a otros. El plan de negocios nos sirve para comunicar la idea a inversionistas y a clientes. Además, nos ayuda a ver cuál es la viabilidad técnica y económica, o sea, contamos con los recursos y las capacidades para llegar hasta donde queremos. Además, a lo largo de todo este trayecto sirve para cohesionar al equipo humano. Las personas necesitan un sentido de dirección, necesitan saber que tenemos un norte claramente establecido. Y finalmente podemos decir que el plan de negocios nos ayuda a visualizar el futuro, a poder ver dónde estamos y hacia dónde vamos. Así es que entonces el plan de negocios es fundamental para cualquier emprendimiento. Muchas gracias por su atención, le invito a darle me gusta a este video, a suscribirse al canal y compartir el video. Muchas gracias.